Vamos a ir a la palabra de Dios, a un texto que está allí en Eclesiastés, capítulo 7, verso 14, que dice: disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Hay días soleados y hay días nublados. ¿Cuántos han vivido días así? Pero también dice la palabra que todos los días, sean nublados o sean días soleados, son días que el Señor ha hecho para nosotros. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿cómo es que tú respondes en el día difícil? ¿Cómo reacciona tu fe en un día difícil? ¿Sigue siendo Dios la prioridad en tu vida? En el camino de la vida pasamos de todo. No es fácil el camino de la vida, porque el camino de la vida tiene curvas, tiene bajadas y subidas. La vida no es como caminar en la playa. Todos sufrimos, algunos más que otros. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser por causas del trabajo o puede ser por causas de la escuela, alguna decepción o algún fracaso personal. Hay muchas razones por las que podemos estar sufriendo en esta vida. Y muchas de estas cosas traen amargura, traen dolor y resentimiento, traen ansiedad a nuestras vidas. Y siempre en los momentos difíciles luego viene la pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Cómo es que tú respondes en las crisis? ¿En verdad sale a relucir tu fe en un momento difícil o te pones a llorar? Porque llorar no es una manifestación de fe, porque la fe no llora. Aunque la vida es sufrida, tenemos que aprender a no ser fatalistas. Debemos de tener una fe sólida en medio de los problemas. Tal vez puedes llorar y se vale, porque el alma llora, porque el llorar es una emoción. Jesús también lloró, pero tienes que tener fe, tienes que creer para que puedas ver ese milagro. Te digo, el Señor Jesús jamás lloró para hacer un milagro. Nunca. Cuando estamos sufriendo, empezamos a llorar y lloramos y lloramos, pero necesitamos manifestar la fe en Cristo para salir de ese sufrimiento. Las personas sufren por muchas cosas. Hoy podemos ver que hay muchas personas que están sufriendo a causa de sus errores, a causa de sus malas decisiones. También otros sufren porque hacen lo malo. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Podemos ver en este texto que también el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. A veces sufrimos porque el sufrimiento es parte de la disciplina que Dios usa para llevarnos más allá o para sacarnos de la rebeldía o de ciertas áreas donde tenemos la necesidad de crecer, de madurar, de salir del pecado. Donde hay corazones en pecado, ahí reina el odio, la amargura. Y todo eso trae sufrimiento. Dios puede usar el sufrimiento para cambiar nuestras actitudes, que muchas veces están equivocadas. A veces en el sufrimiento Dios nos revela ciertas áreas de nuestra vida que tienen que ser quitadas, así como se quita la escoria
escoria en el proceso de refinación del oro. Si sabes cómo se quita la escoria cuando se purifica el oro. Dice la palabra allí en Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta palabra dice que tarde o temprano, que en algún momento de tu vida, tu fe va a ser probada. Vamos al verso 7, ¿qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que nuestra fe va a ser probada. ¿Y sabes para qué? Dios quiere ver cómo tú reaccionas en los momentos difíciles. Porque hay personas que en los momentos difíciles no quieren saber nada de Dios. Se alejan de Dios. A veces no nos damos cuenta que es Dios el que está usando los problemas para probarnos. Todo lo que tú compras fue probado. ¿Sabías eso? Todo lo que tú compras fue probado. ¿Y sabes para qué? Para tener la certeza de que va a funcionar bien. Si todo es probado, ¿acaso Dios no se reserva el derecho también de probarnos? ¿De probar nuestra fe? Él dice, vamos a ver cómo está tu fe. Vamos a ver cómo reaccionas en estos días. Y Dios te pone a prueba y Dios te pone en situaciones de dolor o de sufrimiento o en situaciones difíciles y todo para ver qué tanto tú has crecido. Dios usa las pruebas para que estemos a la altura de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El oro se prueba a altas temperaturas. Es así como se le quita toda la escoria, toda la basura, todo lo que no sirve para que quede puro. ¿Sabes cómo se prueban los hijos de Dios? A altas temperaturas. El sufrimiento sirve para depurar, para quitar todo lo que está estorbando al Señor. Decía yo que todo lo que tú compras es probado. Y también Dios se reserva el derecho para probar nuestra fe. Dios te dice, vamos a ver cómo anda tu fe hoy. Te voy a hacer pasar por esto o por aquello. Voy a tocar algo que tú amas. Quiero saber cómo tú reaccionas. Quiero saber cómo es tu carácter. Y Dios te manda a hacer cosas para que tú estés dispuesto a decirle que Él sigue siendo la prioridad en tu vida. Santiago capítulo 1 verso 2, ¿qué dice? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Con Dios o eres aprobado o eres desaprobado. Dice esta palabra, que si tú estás en un problema, que si ese problema en el que tú estás tiene solución, no te debes de preocupar. Si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Dios quiere agradarse de nuestra fe en los momentos difíciles. Por eso dice el texto que tengamos por sumo gozo cuando pasamos por momentos de sufrimiento. Se refiere a ese momento cuando Dios nos está probando. Cuando Dios, al probar nuestra fe, se agrada de lo que Él está viendo en nosotros. A veces el sufrimiento es largo. Es un proceso, porque el sufrimiento viene
a ser una herramienta en las manos de Dios. Dice Santiago, capítulo 1, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento es una herramienta en las manos de Dios. Si tú deseas caminar con Dios, tienes que saber que Dios quiere desarrollar en ti carácter. Dios quiere desarrollar en ti fe. Dios quiere desarrollar madurez. Y sabes, para lograr esto, Dios va a hacerte pasar por el sufrimiento. Dios amorosamente usará el sufrimiento para desarrollar en ti las cosas que necesitan ser cambiadas. En nuestro caminar con Jesús vamos a sufrir. De hecho, estoy recordando cuando el Señor Jesús dijo en una ocasión: todo el que quiera venir detrás de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo y luego sígame. Mateo 16, 24 lo dice. Jesús habló de esto. Jesús dijo que seguirle implica sufrir por él. Entonces, en este sentido, el sufrimiento es parte del proceso de Dios. Es esa herramienta que Dios usa para llevarnos a otro nivel. También Dios usa el sufrimiento como parte de su disciplina y Él lo va a usar para llevarnos a otro nivel. Lo va a usar para hacernos volver a sus caminos. Él, a través del sufrimiento, nos quita debilidades, nos quita actitudes, nos trae a la madurez. Son las pruebas las que revelan los pecados que están ocultos. Dios diseña el sufrimiento para ayudarnos a depender de Él y de su palabra. Y también Dios diseña el sufrimiento para enseñarnos a obedecerle. A veces no entendemos por las buenas. Dios nos habla. Dios nos dice aquello que estamos haciendo mal y no entendemos. Y entonces Dios hace algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú haces cuando tú le pides a un hijo que haga algo y no lo hace? Entonces, ¿te acuerdas que tienes ahí el fajo y le provocas un poco de sufrimiento? ¿Y qué te dice? Sí voy, sí voy. Apenas ven el fajo y dice, sí voy. Y hay niños que son muy inteligentes y pueden evitar el sufrimiento cuando ven a papá ya con el fajo en la mano. Imagina que le dices a un amigo: yo tengo un hijo que es bien obediente. Uy, mi hijo me obedece. Mira, para que veas qué tan obediente es mi hijo, vas a ver. Hijo, ven, vete a la nevería, te compras una gran nieve y te la comes. ¿Tú crees que ese hijo va a desobedecer? Pero eso no es obediencia. Él está obedeciendo porque va a hacer algo que le gusta, ¿verdad? Pero si el papá le dice: hijo, vete a lavar el baño, entonces, ¿sabes qué? Al hijo eso le va a producir desagrado y va a decir: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? A veces actuamos así. Las órdenes de Dios nos parecen difíciles de obedecer. Si Dios quiere enseñarte algo a través del sufrimiento, Él te va a hablar y te va a decir lo que quiere de ti. Y Dios no te va a mandar a comprarte esa nieve para que tú le muestres que lo obedeces. Imagina, si a mí Dios me dice: Humberto, vete a la agencia,
para que recojas el carro que te voy a dar. ¿Tú crees que yo iría? Tarde se me hace para acabar este servicio, irme para allá. No me importa el color que sea de estrellita nomás. Pero yo no me negaría, claro que obedecería a Dios, porque Dios me está dando algo que me conviene. Pero si Dios me dice, Humberto, ve y predica, háblale a la gente, ¿verdad que es más difícil? Como no nos conviene, entonces decimos, no tengo tiempo, otro día será. Tú le dices a tu hijo, lávame el baño, y tu hijo lo lava y lo deja rechinando de limpio. Después te van a dar ganitas de decirle, hijo, ve y cómprate un helado. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que crezcamos. Y Él va a hacer, sí o sí, que tú madures, que tú crezcas. Aunque eso tenga que causar un poco de sufrimiento. Dios quiere que tú des fruto. Dios quiere que tú avances. Y Dios, para lograr esto, va a usar métodos y procesos que pueden ser dolorosos. Y una de las razones por las que muchos están sufriendo es porque se han negado a caminar con Dios. Muchos están sufriendo porque están lejos de Dios. Cuando no estamos en comunión con Dios, el sufrimiento va a venir como una disciplina. Pero cuando estamos en obediencia y comunión con Dios, ¿qué crees? ¿Ya no va a haber sufrimiento? Sí. Va a seguir habiendo sufrimiento, pero sabes, hay una diferencia entre el sufrimiento que Dios usa para traer disciplina a tu vida, a el sufrimiento que Dios usa para glorificarse Él. Cuando tú entiendes que estás siendo disciplinado por Dios a través del sufrimiento, tiene un propósito, es traerte otra vez a los pies de Cristo. Pero cuando tú estás en una comunión con Dios y estás sufriendo por algo que tú no entiendes, vas a entender en algún momento que ese sufrimiento que viviste fue para darle gloria a Dios. Esa es la diferencia. Así es de que cuando tú sufras, tú solamente pregúntale al Señor y dile, Señor, ¿esto te está dando gloria? Si tú estás sufriendo en este tiempo, pregúntate, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás conectado o conectada con Dios? En momentos de sufrimiento, muchos nos alejamos de Dios. Pero también en momentos de sufrimiento, muchos se están alejando de su pecado. El sufrimiento es depurador, ayuda a quitar las impurezas en la vida de una persona. Esa indiferencia que muchos tienen hacia Dios, esa autoconfianza, ese egoísmo, son quitados por el fuego que trae el sufrimiento. También el sufrimiento refleja el carácter de Cristo en nosotros. Habla de qué es lo que estamos creyendo. Si tenemos esa paz, esa confianza, esos valores que la palabra de Dios nos da, si tenemos fidelidad en el Señor y si somos obedientes. Otros, cuando son quebrantados, tienen actitudes que son diabólicas, son erradas, son actitudes del pecado porque luego culpan a Dios, se quejan con Dios, reaccionan mal con Dios y con la gente. Lo que hay es una rebelión. Por eso muchas veces el sufrimiento se puede convertir en una disciplina. También a veces el sufrimiento es una advertencia de Dios. Él te dice, hoy te voy a golpear poquito, pero es una advertencia. La próxima vez te voy a dar más duro. ¿Sabías eso? El sufrimiento es ese trabajo
amoroso que Dios hace para vernos como sus hijos, para traernos a Él, para hacernos reflexionar, para llamar nuestra atención, para cumplir sus propósitos en nuestra vida. ¿Sabes que muchos vienen a Cristo a través del sufrimiento? Muchas cosas las hemos alcanzado a través de las dificultades. El sufrimiento también fue diseñado por Dios para que podamos buscarlo, para que aprendamos más de Él. El sufrimiento nos va a enseñar a confiar en Dios y no en nuestros recursos. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miramos muy claro en el texto que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. Es doloroso. No es fácil, es duro, causa dolor, causa tristeza, pero el sufrimiento es una gran oportunidad para acercarnos a Dios, para buscar más de Dios. Es la oportunidad de ser transformados, es la oportunidad para darle gloria a Dios. Y es difícil tener buen ánimo en los momentos de sufrimiento. A veces no entendemos qué es lo que está sucediendo. Nos sentimos tan vulnerables, tan indefensos y no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, aunque tú no entiendas qué está pasando en medio de ese sufrimiento, alábalo, alábalo. Dale gloria a Dios, porque algo bueno va a sacar de esto. Alaba a Dios en todo momento, porque Él tiene el propósito de ayudarte. Él quiere revelarse a tu vida. La palabra dice allí en Romanos 8:28 lo siguiente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra es clara. Dios usa el sufrimiento, las situaciones difíciles en tu vida para algo bueno. Dios usa el sufrimiento para hacer algo de ti. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer de ti? Quiere formar la imagen de su Hijo Jesucristo en ti. Quiere hacer una copia de Jesús en ti. Y Él va a usar la aflicción, Él va a usar el dolor para que tú puedas parecerte más a Jesús. Dios quiere formar carácter en ti. Pero sabes, es un proceso doloroso. Se sufre. Y nosotros queremos tener el carácter, pero no queremos sufrir. Y no se puede tener carácter sin sufrimiento. El sufrimiento se va a convertir en tu vida en una batalla que vas a dar. Pero el sufrimiento también tiene algo bueno. Te va a hacer ver la mano de Dios. Te va a hacer ver el consuelo y la protección de Dios. Porque el sufrimiento también nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Dios usa el sufrimiento para mantenernos en humildad. Pablo dijo que él vivió cosas que son inexplicables, que vivió cosas tan maravillosas que no podríamos entender. Él estaba hablando de que él estuvo en el tercer cielo y que esa experiencia le enseñó cosas grandiosas, pero Dios hizo algo con él. Para evitar que Pablo se enorgulleciera, Dios le dio un aguijón.
Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeteé para que no me engrandezca sobremanera. Dios le mostró cosas grandiosas al apóstol Pablo. Él miró cosas tremendas, pero Dios entendió que sería un peligro para Pablo. Podría enorgullecerse por lo que él vio. Y Dios tomó la decisión de darle un aguijón. Pablo sufrió toda su vida ese aguijón. Jamás le fue quitado. A pesar de que él tenía el poder para hacer milagros, ese aguijón estuvo allí con él siempre. Algunos creen que era un defecto físico. Otros creen que pudo haber sido un problema con la vista o pudo haber sido un problema en su carácter, alguna debilidad. Pero ese aguijón fue puesto para que el apóstol Pablo se mantuviera en humildad. Le provocó sufrimiento por ese aguijón para que no se engrandeciera, para que siempre entendiera la gracia de Dios. Y a veces Dios va a usar cosas para ayudarnos a que mantengamos la humildad, la dependencia en el Señor. Dios muchas veces va a hacer cosas que nos hagan sufrir para quitar de nosotros el orgullo. Dios quiere trabajar en eso. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cuando tú estás en una etapa de sufrimiento, otros te están mirando. Y ellos pueden ser ministrados cuando por tu testimonio estás glorificando a Dios. Entonces ellos dicen, ¿qué es eso que tú tienes? ¿Cómo es que tú en medio del sufrimiento tienes esa paz? Yo quiero eso que tú tienes. Te ven estable, te ven en paz y tu vida se convierte por ese sufrimiento en un testimonio maravilloso que le da gloria a Dios. Dios ve el sufrimiento que tú puedas vivir como una oportunidad para que su mensaje sea llevado a aquellos que no le conocen. Dios ve tu sufrimiento como una oportunidad para manifestar su poder, su cuidado, su amor y su misericordia en otros. Cuando nosotros sufrimos como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de confortar a otros. Podemos desarrollar esa capacidad en medio del sufrimiento para confortar a otros. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La vida tiene altibajos, momentos difíciles, pero si tú en cada momento de tu vida buscas hacer la voluntad de Dios, seguramente Él te dará paz y te dará gozo. Si tú estás sufriendo, reconoce. Si hay una causa, si es porque estás lejos de Dios y Dios te está llamando, si es por causa de un pecado y Dios te está disciplinando. Pero si tú no entiendes por qué tú estás sufriendo, seguramente es para darle gloria a Dios. Es una gran oportunidad.
Tú puedes hoy reconocer que el Señor siempre busca hacer algo bueno contigo en medio de cada cosa. Tú puedes decirle hoy, Señor, gracias, porque como dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias porque en cada momento tú me has sacado adelante. Señor, no entiendo esta prueba por la que puedo estar pasando, pero yo quiero ser fiel a ti, Señor. Ayúdame a entender que tú estás cumpliendo cada promesa, que tú estás conmigo en medio de la tempestad. Si alguien hoy está sufriendo, hoy puedes decirle al Señor, Señor, dame paz, dame misericordia, Señor, dame tu gracia y tu amor. Y si alguien está sufriendo por causa del pecado, también es un buen momento para decirle, Señor, hoy me arrepiento. Yo vengo a ti reconociendo que necesito de tu ayuda, de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú me amas a pesar de mi situación, Señor. Dame, Señor, la fuerza para salir de esto, Señor. Señor, hoy confío en ti y en la obra que tú has hecho en la cruz. Y, Señor, yo hoy entiendo que tú eres fiel y que tú eres bueno. En ti confío en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga.